Esta es la clase número 12, ya, del 8 de octubre del 2020, donde estamos analizando temas de ruido, básicamente, ruido de sistemas electrónicos. Ha sido como analizar un poco qué le pasa a las señales, ¿verdad? ¿Qué le ocurre a las señales cuando entran a un sistema que en términos generales siempre se va a deformar y va a cambiar la señal? Eh, ya pasamos por distorsiones, propiamente, ¿verdad? Que es la deformación que un sistema le aplica a una señal. Y ahorita lo que vamos a empezar o lo que estamos analizando es las distorsiones que se ocurren, pero no por el sistema en sí, sino por la adición de otras señales, lo que llamamos ruido, que son señales aleatorias que están presentes ahí. La clase pasada, pues terminamos en esta parte donde hablábamos del ruido térmico, que es una constante de cualquier sistema eléctrico, electrónico que tengamos, donde ese ruido térmico son esas señales indeseables, o sea, que no queremos, ¿verdad?, de interferencia, causadas por el movimiento aleatorio de electrones en el conductor. Eso se debe básicamente a la temperatura, ¿verdad? Digamos, algo que hay que tener muy claro es el hecho de que los portadores libres en cualquier material que se tengan, se empiezan a mover con temperatura, ¿verdad? La única forma de tener un material ahí X y que no tenga ruido es llevarlo al cero absoluto. En el cero absoluto nada se mueve, ¿verdad? Entonces toda la estructura está totalmente estática y ahí nada se mueve. Pero conforme empieza a ganar temperatura, pues empiezan a moverse los portadores de carga. Y son electrones en movimiento, en un material, o sea, un electrón en movimiento ya por definición es una corriente, a través de un material resistivo, y entonces, pues, corriente en material resistivo, pues tenemos tensión, ¿verdad? Y son tensiones totalmente aleatorias que están presentes siempre. Eh, como les decía, pues de la física se sabe que esa tensión está caracterizada por un voltaje cuadrático medio, que es igual a 4kT R delta F. K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en Kelvin. De aquí se ve claramente lo que les decía, ¿verdad? A 0 Kelvin no hay voltaje de ruido y entre más baja sea la temperatura, menos ruido. R es el valor de la resistencia y delta F es el ancho de banda donde yo esté observando donde esté haciendo la observación, la medición, ¿verdad? Que esté por ahí. Algunos libros le ponen B a eso. No es relevante, ¿eh? El símbolo. Para la corriente es lo mismo, perdón, como es un valor cuadrático medio, se divide entre 1 sobre R cuadrado, voltaje sobre corriente, ¿verdad? Es sobre resistencia me da la corriente y entonces me queda una G que es la conductancia. Creo que se entiende súper bien ahí. Aunque usualmente trabajamos con de vez en cuando podría aparecer algo así. El modelado que tenemos, una resistencia sin ruido con la fuente de tensión cuadrática media en serie o bien por transformación de, perdón, por transformación de fuentes, se convierte en una fuente de corriente en paralelo con la conductancia. Y lo que les mencionaba la vez pasada, que bueno, lo máximo que podemos extraer de potencia es 4T delta F watts, ¿verdad? Eso es lo máximo que podemos extraer. Eso les mencioné porque era la clase pasada. Un par de observaciones importantes, vean qué interesante, la potencia máxima extraíble de un elemento ruidoso no depende de su resistencia. Ven, aquí no hay ninguna R. 4K delta F depende de la constante Boltzmann, depende del ancho de banda donde esté haciendo la observación y depende de la temperatura en Kelvin que esté ahí.
Mientras que la tensión cuadrática media o la corriente cuadrática media sí depende del valor resistivo, ¿verdad? Y si tenemos una R o una G, eso sí depende del valor resistivo, pero la potencia máxima que yo puedo extraer no depende de ese valor resistivo. Entonces, eh, es una característica, digamos, interesante que uno puede ver ahí. Ok, bueno, avanzando. Ya tenemos definido lo que es el ruido térmico. Dentro de los sistemas, bueno, hay varias caracterizaciones de ruido. Para nosotros, la que va a ser más importante es lo que llamamos el ruido blanco. ¿Qué es el ruido blanco? El ruido blanco es un término que se usa eh, para describir una señal de ruido con una densidad espectral de potencia constante en todas las frecuencias. Bueno, donde uno dice constante en una medición experimental, como se ve ese dibujo, pues de repente no es tan súper recto, ¿verdad? Pero en términos generales por aquí va una línea recta, ¿verdad? Que no tiene cambios significativos con la frecuencia. Eso es lo que llamamos un ruido blanco. Ujú. Donde la cantidad de ruido entonces es independiente de la frecuencia, o tal vez no es la cantidad, tal vez uno debería decir la magnitud, porque es que si le pongo, voy a hacer esa corrección por ahí. A veces uno escribe las cosas y hasta aquí las está leyendo así en clases que le llegan, cómo hacerlo mejor. Magnitud, digamos, porque vean que la magnitud no depende de la frecuencia. En cualquier frecuencia que yo vea, puedo hacer una generalización de que la cantidad o la magnitud, que es la magnitud de ruido, es la misma. Es que eso de la cantidad podría ser discutible y, por ejemplo, si uno ve la potencia máxima, entonces decíamos que es K T delta F. Bueno, alguien me podría decir de no, pero es que entre más ancho de banda, más potencia de ruido, es cierto. Entonces, voy a corregir eso que diga la magnitud, ¿verdad? Pero la idea es que es una constante lo que tenemos ahí. ¿Por qué se le llama ruido blanco? ¿Cuál es la característica de que se le llame ruido blanco? La característica es una analogía directa con la luz, ¿verdad? Donde se dice que la luz blanca tiene todas las componentes de frecuencia. Uh-huh. Entonces, claro, si uno ve en el espectro visible, uno dice, ah, bueno, de aquí a aquí va el espectro visible. Entonces, cuando uno ve la luz blanca, la característica espectral es que en el rango del espectro visible es constante porque tiene igual presencia espectral de todos los colores, ¿verdad? Todos los colores están presentes de igual manera ahí. Entonces, como la luz blanca tiene la misma intensidad de todos los colores y es plana en ese rango, el ruido blanco lo consideramos, pues, o el ruido que tiene esta característica de ser plano así, lo consideramos blanco. Importante decir, el ruido térmico, casi todo el ruido térmico es blanco. Digamos, para nosotros, en este curso, va a funcionar bien la generalización de decir que el ruido es blanco, que todo el ruido es blanco, simplemente. A menos de que se dijera algo muy particular, digamos, a veces yo hago pasar el ruido por un sistema que me lo moldea un poquito diferente, ahora vamos a hablar de eso, pero digamos, en términos generales, el ruido se considera que es blanco. Nuevamente, esto es como con los procesos estacionarios o los procesos estrictamente estacionarios, ¿verdad? Que si uno no se pone fino, ¿verdad? Digamos, ningún ruido es completamente blanco. Digamos, si uno hiciera el espectro de ruido térmico de algún elemento, bueno, la curva completa en algún lado cae, si llega a caer en algún lado. ¿Qué es lo que pasa? Que esa caída usualmente ya está en decenas de gigahertz. Usualmente ya anda en decenas de gigahertz. Y ahí casi que no trabajamos, ¿verdad? Y generalmente nosotros trabajamos en secciones de frecuencia, entonces, qué sé yo,
Uno dice, no, voy a trabajar en una sección, en una banda de aquí a aquí, ¿verdad? Y puede ser una banda grande, puede ser una banda hasta de 1 giga, no sé. Y en ese giga es planito la respuesta. Entonces, para efectos prácticos, es ruido blanco, ¿verdad? Es como decir que, o es lo mismo en realidad, decir que en esa sección es estacionario, lo cual quería decir que es estacionario en el sentido amplio, ¿verdad? Aunque no sea estacionario real, ¿verdad? Porque el promedio va a ir cambiando. De igual manera, hay otros ruidos, digamos, que se consideran para ciertas cosas particulares. A veces se habla de ruido azul, ruido rosado, violeta. Eso tiene que ver analogías con los colores también, cuando se ubican a ruidos que se ubican en extremos de frecuencias, ¿verdad? Ruidos que se concentran más en bajas frecuencias, en altas frecuencias, en frecuencias medias. Sin embargo, para nosotros va a ser de especial interés el ruido blanco, básicamente es el que vamos a estar viendo. Y lo que les decía, podemos considerar un ruido blanco en un rango de frecuencias. Por ejemplo, este ruido no es blanco. Veamos, así de entrada, estrictamente hablando, este ruido es blanco. No. Pero, si ustedes me dicen, bueno, yo estoy trabajando, bueno, si seamos ahí más o menos, estoy trabajando de 10 a 10, de 10 Hz a 10.000, ¿verdad? Creo que la primera incluso me quedó torcida. Es difícil ahí tirar la línea recta. Bueno, más o menos. De 10 a 10.000. ¿Cómo es el ruido en ese rango? De blanco, ¿verdad? En ese rango yo podría decir, sí, el ruido es blanco ahí. Por eso, digamos, se puede decir ahí que este es un espectro de ruido blanco en el rango de 10 a 10K, ¿verdad? Entonces se puede considerar blanco en cierto rango de frecuencias. En cierto rango yo puedo decir que es blanco. Es un poquito lo que les decía. Entonces es básicamente un proceso estacionario en el sentido amplio, ahí, ¿verdad? Aunque del todo no lo sé. Entonces esas consideraciones se suelen realizar. Algo interesante, eso ahora lo vamos a retomar, pero algo curioso es que, por ejemplo, cuando yo hago pasar ruido blanco a través de un sistema, digamos, yo tengo este ruido, ese es blanco, esa es su densidad espectral de potencia, planito, ¿verdad? Totalmente. Y lo hago pasar por un sistema que tiene una función de transferencia, que es la magnitud de HF, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben de sus cursos de sistemas y demás que la respuesta en frecuencia de potencia de ese sistema sería la magnitud de HF cuadrado, ¿verdad? Entonces, en aquí estamos hablando de que yo hago pasar la señal por un sistema, ¿verdad? El sistema tiene una función de transferencia HDF, entonces tengo una densidad espectral aquí. Entonces, ¿cómo es la salida? Bueno, es bien conocido, ¿verdad? Que en el tiempo es una convolución, en frecuencia es una multiplicación, ¿verdad? Ahí está indicada la multiplicación. Entonces, ¿qué voy a tener ahí a la salida? Y cuando yo multiplico esta constante por esta forma, ¿qué voy a tener a la salida? De esta forma, ¿verdad? Entonces, a la salida, el S de Y va a tener la forma del sistema, lo cual es muy conveniente. Para efectos prácticos es súper conveniente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está todo fácil de calcular. Puedo predecir de muy buena manera cómo es la forma del ruido de salida de un sistema al cual se le aplica ruido blanco, ¿verdad? Entonces, la contribución de ruido es la forma del sistema, bueno, la forma de la magnitud al cuadrado. Entonces, eso es importante que esté ahí, ¿verdad? Entonces, el ruido de salida adquiere la forma de la respuesta del sistema LTI. Y vean que hablo de los sistemas LTI, ¿verdad? Tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Sistemas lineales invariables en el tiempo. ¿Qué pasaría con un sistema no lineal? Bueno, con un sistema no lineal pasaría lo que hemos hablado, ¿verdad? Si fuese un sistema no lineal que tiene una respuesta cuadrática, bueno, y vamos a tener una convolución del ruido con sí mismo, entonces ya ahí empezamos a tener formas diferentes, ¿ok?
de repente como lo veamos, ¿verdad? De repente de lo que haya, ¿verdad? Podemos tener formas diferentes. Entonces ahí hay que considerar eso y aquí esta consideración es importante. Entonces, por ejemplo, aquí se menciona, tengo una señal en el tiempo, cualquiera, ¿verdad? Y está variando. Tengo una densidad espectral de ruido, donde la densidad espectral de ruido, vean que llega aquí alrededor de 20K, por ejemplo, ¿verdad? Y podría ser un ruido que ya venga recortado de un sistema previo. Eso pasa totalmente, ¿verdad? O sea, por ejemplo, para sistemas de voz o de audio, en términos generales, que son sistemas que, como sabemos, el audio llega alrededor de 20K. Entonces, usualmente se prefiltran, después veremos esos filtros, se le suele llamar un filtro anti-alias o anti-aliasing, lo prefiltramos para no tener componentes totalmente innecesarias. Entonces el filtro viene filtrado así, pero cuando lo hago pasar por un sistema aún más corto, si yo veo este sistema con esta función de transferencia que llega hasta 4K, y el ruido viene hasta 20, ese ruido es blanco prácticamente. Entonces también, al pasar ese ruido a través del sistema telefónico, ¿qué podemos asumir de la salida? De que la salida pues va a estar filtrada. Ahí pues el dibujillo lo hace notar, ¿verdad? Esta es una señal que tiene más variaciones, más altas componentes de frecuencia. Esta es una señal filtrada con trazos más suaves. Y el espectro de salida va a adquirir la forma del sistema por el cual está pasando, gracias a que el ruido era plano en la región de paso del sistema, ¿verdad? Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Tengan en cuenta esas características, eso es bastante relevante. Usualmente en el ruido blanco, entonces, digamos, un poco el tratamiento normal ahí, solemos representarlo de esta manera, y un par de comentarios aquí de por qué usar ese valor, n sub 0 medios. ¿Qué es n sub 0? N sub 0, así, solito, es la magnitud de la bueno, se le suele decir W de White, SW de F, ¿verdad? La magnitud de la densidad espectral de ruido unilateral. Por lo tanto, n sub 0 medios es lo mismo, ¿verdad? La magnitud de la SWF bilateral. ¿Por qué hacer este despelote? Porque si solemos trabajar más con el n sub 0 medios, o sea, ¿por qué si solemos trabajar con representaciones bilaterales? ¿Por qué usar como referencia un valor o una magnitud unilateral? O sea, ¿cuál es el sentido de eso? De repente se ve extraño. Bueno, de repente no se ve extraño. Porque resulta que la determinación del ruido, aunque tenemos cálculos teóricos y los usamos y todo, es muy frecuente que el ruido se mida. O sea, yo tengo un sistema y mido el ruido. ¿Cómo hago la medición del ruido? Bueno, como les explicaba, que funciona un analizador de espectros, ¿verdad? El filtro variable que toma mediciones, etcétera, etcétera. Y determinamos la magnitud del ruido de un sistema. Esas mediciones, ¿verdad? Cuando yo puedo tener, fíjense, estamos hablando de elementos resistivos. Puedo tener ahí una resistencia, ¿verdad? Y entonces esa resistencia la aplico a un analizador de espectros. Bueno, voy a dibujarlo diferente. Un analizador de espectros que tiene una pantalla de medición, y en ese analizador de espectros determino el nivel de ruido, ¿verdad? Hago una medición y determino el nivel de ruido. Cuando yo lo que tengo es una medición, la medición con un aparato real, una medición de laboratorio, no me da un valor bilateral. Recuerden que la representación bilateral
es un asunto totalmente de representación matemática, básicamente. Entonces, cuando yo hago la medición de laboratorio, lo que obtengo es un valor unilateral, lo cual tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque el aparato no hace mediciones en frecuencias negativas. Simplemente no, ¿verdad? El aparato únicamente hace mediciones en frecuencias positivas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo lo que voy a medir con un aparato es un valor n sub 0, ¿verdad? O sea, yo mido un valor unilateral. Por eso es que se suele representar de esta manera. Y eso es importante que lo tengan claro, porque, bueno, se usa mucho en la teoría, digamos, en sistemas se suele expresar de esa manera, casi siempre en realidad no recuerdo ahorita un caso donde no se haga así, y a veces a nivel de evaluación, se suele decir, es muy común decir, bueno, se hizo una medición en laboratorio, ¿verdad? Y se obtuvieron, no sé, 10 miliwatts sobre hertz, por decir algo, ¿verdad? Bueno, si fue una medición en laboratorio, eso quiere decir que es igual a n sub 0. Sin embargo, nuestras fórmulas están considerando, ¿verdad? Casi siempre casos bilaterales. Entonces uno tiene que tener muy claro, ¿verdad? El tratamiento que le hace a las cantidades que se obtienen. Entonces, si a uno nada más le dicen, y eso es parte de la comprensión que se espera de ustedes en una evaluación, ¿verdad? Si a ustedes nada más le damos esta información, medición en laboratorio, lo que obtuvimos es esto, ustedes tienen que saber que eso es n sub 0 y no n sub 0 medios. ¿Ok? Entonces ahí se las dejo, ¿verdad? Para que lo tengan claro. Como se dice popularmente, en guerra avisada no muere soldado, que yo lo adapto a en guerra avisada mueren menos soldados, ¿verdad? Siempre uno que otro se muere, desgraciadamente. Pero es bueno estar preparados ahí. Ok. Ahora, algo interesante, si analizamos la autocorrelación del ruido blanco, no blando, la autocorrelación del ruido blanco, hay algo muy interesante que vamos a ver. Resulta que la autocorrelación está dada por la transformada inversa de Fourier de la PSD, ¿verdad? La densidad espectral de potencia, que en este caso es una constante. Bueno, y ustedes deben de recordar los pares de transformadas, ¿verdad? Y entonces, cuando yo tengo una constante, el par de transformadas de una constante que es, bueno, y la constante esa por una función delta, ¿verdad? Delta de la variable que estoy utilizando. El par de transformada puede ser de un lado o al otro, ¿verdad? Y entonces eso me lleva a que la autocorrelación del ruido blanco es la constante, que es n sub 0 medios, por la función delta de tau. Este resultado es interesante, es un resultado interesante que me habla, que me dice cosas que hay que comprender adecuadamente. ¿Qué es lo que me dice ese resultado? Bueno, tengo una magnitud y demás, pero esto es una autocorrelación. ¿Recuerdan? Por ahí estuvimos hablando en su momento de la similitud de dos señales, se examina a partir de de la correlación cruzada, la correlación de dos señales, y luego cuando estamos hablando de la autocorrelación, es la similitud de una señal consigo misma en diferentes instantes de tiempo, ¿verdad? Básicamente. Habíamos visto que cuando se grafica esto, una de las características que tiene la autocorrelación es que cae así, ¿verdad? Eso fue algo que se dijo en su momento. Esto es en función de tau, ¿verdad? Aquí estaría 0, que es el desplazamiento de las dos señales, ¿verdad? Recuerden que es como una convolución, solo que sin darle vuelta a la señal. Entonces, por acá tenemos que el valor máximo de acá es, en este caso, RW, de ruido blanco, white, ¿verdad? De 0. El valor máximo se da ahí. Y pues poníamos dos casos y decíamos, bueno, una señal que varía rápido, su autocorrelación cae más rápido, ¿verdad? Y si es lenta,
pues cae más lentamente, ¿verdad? Entonces lo que quería decir es que si yo no hago una separación, digamos, aquí siempre va a ser el máximo porque es agarrar una señal y multiplicarla exactamente por la misma señal, ¿verdad? Entonces me va a dar el valor máximo. Pero si yo las corro un poquito, pues todavía tengo algo de autocorrelación, ¿verdad? Entre ellas. Entonces dos muestras todavía están correlacionadas. Es como agarrar la señal senoidal y agarrar otra señal, la misma señal senoidal y correrla solo un poquito, ¿verdad? Bueno, si yo lo hago exactamente al mismo tiempo y las multiplico, obtengo el máximo. Pero si yo la desplazo un poquito, todavía voy a poder ver una correlación, ¿verdad? Al hacer ese desplazamiento y hacer la multiplicación, todavía veo que son señales que tienen cierta relación entre ellas. Pero ¿cómo interpreto en el caso del ruido blanco el hecho de que sea una función delta justo ahí y después no haya nada? Básicamente es el hecho de que el ruido, cuando yo lo multiplico por sí mismo, es una copia exacta, es una copia pues de señal aleatoria, ¿verdad? Es una señal aleatoria, pero la multiplico exactamente por una copia exacta y al multiplicarla por su copia exacta, sí, correlación máxima. Pero basta moverlo la mínima unidad, porque es una función delta, es exacta solo en 0, ¿verdad? Ya en 0.0000001 ya está desplazada y ahí su correlación va a ser 0, 0. Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces, dos muestras de ruido, cualesquiera, si se toman en instantes diferentes de tiempo, sin importar qué tan cercanos estén esos instantes, pero que sean diferentes, nunca van a estar correlacionadas. Son absolutamente independientes dos muestras una de la otra. Entonces, yo puedo estar tomando una muestra, no sé, en un tiempo T1, que es igual a 0.0000001, ¿verdad? Y tomo en un tiempo T2, en un instante 0.0000001, ¿verdad? Prácticamente al mismo tiempo, pero ya esas dos muestras van a ser independientes. Eso es lo que nos habla desde la alta aleatoriedad que tiene el ruido, ¿verdad? Pues la autocorrelación es una medida, al final de cuentas, que me habla un poco de la aleatoriedad y la velocidad de cambio de la señal. Y entonces, dos muestras separadas en el tiempo son absolutamente distintas. Guardan cero correlación una con la otra, lo cual no ocurre con otras señales determinísticas, ¿verdad? Como la señal senoidal. Entonces, eso es algo interesante, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la autocorrelación sea una función impulso dice que dos muestras cualesquiera de ruido, no importa qué tan cerca estén, no están correlacionadas y van a ser absolutamente independientes. Entonces, eso es una característica muy importante del ruido, el ruido blanco que hay que tener en cuenta. Y bueno, ya esto había hecho el spoiler, ¿verdad? Se llama ruido blanco por la analogía con la luz blanca, nada más para que quede por ahí, ¿verdad? Entonces la luz blanca tiene todos los componentes de color en igual proporción, por eso es que se llama ruido blanco, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno ve aquí a Buzz Lightyear, ¿verdad? Diciéndole a Woody, ¿verdad? Ruido blanco en todo, donde sea, en todo lado, la materia está llena de ruido blanco, ¿ok? Entonces, en todo lado tenemos ruido blanco. Y eso es bien importante tener claro. Otro concepto importante. Temperatura equivalente de ruido. T de la E de equivalente. Digamos, sabemos, ya lo mencionábamos, estuvimos viendo, que la potencia de ruido, ¿verdad? Que produce una resistencia. Uno dice una resistencia, pues un elemento resistivo, ¿verdad? Cualquiera, no tiene que ser una resistencia puntual. O sea, cualquier material. Un transistor va a producir este ruido, un PCB, una pista de cobre, de aluminio, de lo que sea, va a producir ruido, ¿verdad? Y sabemos que la potencia de ruido que va a producir es esto, ¿verdad?
un poco examinar por qué ese delta F, ¿verdad? Y si yo tengo ruido blanco, que es lo que usualmente voy a tener, o sea, uno dice una constante, pero si uno hace una medición siempre eso es variable, pero para efectos prácticos, al final de cuentas, uno dice, sí, eso es una línea recta, ¿verdad? Al final de cuentas. Esto en frecuencia, y aquí lo que tenemos es la densidad espectral de ruido. Bueno, podemos llamarle n sub 0 medios. Es muy común que hagamos representaciones o que grafiquemos nada más la parte positiva de un espectro bilateral. Por eso pongo n sub 0 medios. Vean que no lo dibujé bilateral, pero esta es la parte positiva del espectro bilateral, que no es lo mismo a dibujar el unilateral. Si hubiera dibujado el unilateral, le pongo n sub 0 nada más. Bueno, si yo tengo eso, entonces vean que la cantidad de potencia depende del ancho de banda que yo esté viendo, ¿verdad? Como esto es una densidad de potencia y esto tiene unidades, o sea, la densidad espectral de ruido tiene unidades de watts sobre hertz. Entonces, claro, cuando yo hago esto, va a depender del ancho de banda de observación que yo esté poniendo acá, delta F, como les decía, a veces le ponen B, a veces AB, depende, ¿verdad? Que yo voy a tener aquí, entonces aquí voy a tener una frecuencia 1, una frecuencia 2, delta F es igual a F2 menos F1, eso es lo que está ahí. Entonces, la cantidad de potencia que yo extraiga es directamente proporcional al ancho de banda que yo esté analizando. Si analizo un ancho de banda más grande, voy a incorporar más potencia. De ruido. Eso de una vez nos habla de cosas que son importantes, digamos, en el análisis de ruido, consideraciones inclusive prácticas, cuando uno está trabajando, ¿verdad? Uno realiza un circuito, ¿verdad? Ese circuito tiene resistencias, tiene capacitores, tiene inductores, tiene, no sé, semiconductores, etcétera. Tiene un montón de cosas, ¿verdad? El circuito hace cosas por ahí, pero tiene un aporte de ruido también. Y eso yo lo quiero alimentar a otro sistema, ¿verdad? Yo quiero alimentarlo a otro sistema, un receptor, para que procese información ahí. Si la señal es muy débil, pues el ruido es un problema, ¿verdad? El ruido es problema con las señales débiles porque se vuelven comparables. Si mi sistema es un sistema de potencia que trabaja ahí con cientos de voltios o algo así, pues probablemente el ruido térmico no sea tan terrible, ¿verdad? Pero si yo estoy haciendo esto, en lugar de conectar directo mi sistema de procesamiento, de generación de señales, de lo que sea, a un receptor, ¿qué es lo que se suele hacer? Ponerle un filtro. Usualmente, un filtro pasabandas, ¿verdad? Deja pasar solo la del medio. Bandpass filter. ¿Para qué? A veces el filtro uno no se explica para qué en los diseños aparecen filtros. Si, por ejemplo, no sé, mi señal aquí es muy bien portada, ¿verdad? Yo la generé con mucho cuidado y aquí estoy trabajando. Mi señal tiene un ancho de banda de, no sé, 1 megahertz, ¿verdad? La señal que yo genero es de 1 megahertz y yo sé que es casi perfecta, ¿verdad? Va de 0 a 1 mega, por decir algo. Y esa es la generación de mi señal. Y mi señal está bien hecha y demás. Y entonces le ponemos aquí un filtro, bueno, sería tal vez no bandpass, ¿verdad? Sería tal vez un low pass filter, ¿verdad? En ese caso tendríamos que como que variarlo, ¿verdad? Depende mucho de la aplicación, ¿verdad? Y lo que sea. Entonces, de repente voy a tener que cambiar mi bandpass, en ese caso, por un low pass. Entonces solo dejo pasar la banda inferior, ¿verdad? Entonces tengo low pass y es un low pass con una frecuencia de corte de 1 megahertz. Entonces, claro, a veces uno ve ese tipo de cosas y uno dice, pero si mi señal ya tiene un ancho de banda de 1 mega, ¿para qué le pongo un filtro de 1 mega si
¿qué estamos haciendo? Estamos limitando el ruido. ¿Por qué? Porque si bien mi señal se extiende aquí, el ruido ¿hasta dónde se extiende? Ruido blanco, plano, todas las frecuencias. Entonces, ¿para qué le ponemos un filtro ahí? Para controlar el aporte de potencia de ruido a la siguiente etapa. Con eso yo lo cierro. Si no, ¿de qué nos basamos? Del filtrado que va a tener la respuesta natural del sistema. No existe sistema con respuesta a frecuencia infinita. Siempre es finita, ¿verdad? Siempre es corta. La respuesta en frecuencia. Pero, bueno, siempre es limitada, pero puede ser que el sistema naturalmente esté filtrando hasta 1 giga, por decir algo. Ya después de 1 giga, las pistas ya no conducen igual, el PCB, ¿verdad? Pero de 1 mega a 1 giga hay un montón. Entonces, en lugar de esperar el recorte natural del sistema a 1 giga, mejor le pongo un filtro que me lo recorte a 1 mega. Ya vimos qué pasa con el ruido, ¿verdad? Adopta la forma del sistema, lo recorto aquí, y entonces mi aporte de ruido al receptor es menor. Esto lo que explica es la presencia de filtros constantemente en muchas etapas de los sistemas para controlar el nivel de ruido. Y algo muy común es que uno ve diagramas muchas veces de sistemas de telecomunicaciones, entonces uno ve el diagrama de bloques de funcionamiento, el diagrama lógico, y el diagrama lógico a veces es todo simple, ¿verdad? Y uno ve ahí, no sé, ¿verdad? Un oscilador local, qué sé yo, le ponen un amplificador y el receptor. Y uno dice, así es como funciona, porque el fabricante a veces le da a uno la lógica de operación de su circuito. Pero cuando me voy a la práctica, me doy cuenta, tal vez si uno se pone a seguir el circuito, ¿verdad? Y uno ve que en el diseño ya físico, sí, tal vez esto agarraba una señal de algún lado y le decían a uno, nada más agarre, ¿verdad? Qué sé yo, de un micrófono, por decir algo, ¿verdad? Entonces uno tenía ahí un micrófono y entonces uno ve que ya en el sistema real tiene ahí el micrófono y entonces viene filtro, ¿verdad? Obtiene un filtro, luego viene que el oscilador local, luego que otro filtro, luego que el amplificador, y luego que otro filtro, y luego que otro receptor, y le parecen un montón de filtros. Y uno dice, ¿qué diantres, verdad? ¿Para qué tanto filtro? Muchas veces es para controlar ruido. Y eso es lo que a veces hace diferencia entre un equipo de un fabricante bueno, digamos, de buena marca, y uno más barato, porque cada filtro vale plata, ¿verdad? Poner cada filtro ahí es hardware que hay que probar y todo eso vale plata. Pero entonces la calidad de la señal de un sistema respecto a otro se va a notar en pequeñas diferencias, pero que muchas veces inciden en el rendimiento, en factores a veces que son críticos. Bueno, entonces, volviendo acá, sabemos esto, ¿verdad? Del, de la potencia de ruido y sabemos la importancia de limitar en banda a los sistemas para transmitir la menor cantidad de ruido. Entonces, la potencia de ruido es proporcional a la temperatura de la resistencia. Recuerden que hablo de resistencia en material resistivo, ¿verdad? Entonces, ponen la pistolita Desgraciadamente no me encontré ningún meme no ofensivo, ¿verdad? De los chistes ahora por los termómetros infrarrojos, ¿verdad? Que la gente se encontraba ahí preocupada de que les quemaran las neuronas. Me encontré memes, pero eran ofensivos, políticamente incorrectos para acá. Pero es proporcional a la temperatura, ¿verdad? Es totalmente proporcional a la temperatura. Entonces, sabemos que a más temperatura, más potencia. De ahí se define la temperatura equivalente de ruido. Es un concepto que es importante entender bien. ¿A qué se refiere? Se refiere que básicamente yo tengo un sistema que tiene un montón de contribuciones de ruido y yo puedo resumir todas esas contribuciones en un parámetro de temperatura. Entonces dice aquí que la temperatura equivalente de ruido es la temperatura a la cual un resistor ruidoso tiene que mantenerse de forma que conectando el resistor a la entrada de una versión sin ruido del sistema, produce la misma potencia de ruido que producirían todas las fuentes de ruido en el mismo. De repente cuesta entender un poquillo eso.
Veámoslo así. Esto se usa muchísimo en amplificadores, que se usan mucho en sistemas de comunicación. El amplificador, ustedes de sus cursos conocen, ¿verdad? Que de adentro tiene resistencias, sobre todo mucho transistor, ¿verdad? Sus diodos, etcétera, etcétera. Tiene una serie de elementos, también tendrá capacitores, estabilización de voltaje, tiene un montón de elementos y tiene circuitería. Entonces, por ende, este amplificador produce ruido. Hay ruido que él produce. Entonces, inclusive a este sistema, si yo llego a este sistema y lo conecto a tierra, yo puedo determinar, puedo hacer una medición y aquí voy a tener una cantidad de ruido mayor que cero. Va a haber ruido, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con un amplificador de audio, por ejemplo? Un amplificador de audio no tiene señal y uno le da volumen al sistema de audio y uno escucha ruido, ¿verdad? Uno escucha ahí eso es ruido al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, aunque yo no le aplique señal, él tiene ruido. ¿Ruido qué? Producido de su circuitería. Ahora, hacer el cálculo teórico de ese ruido es complicadísimo. Todas las interacciones de los aparatos, todos los dispositivos, complicadísimo. ¿Qué es lo más fácil? Medirlo. Yo mido el ruido que está ahí. Entonces le aplico cero y mido el ruido. Entonces, básicamente, ¿a qué se refiere la temperatura equivalente de ruido? Bueno, yo voy a hacer una medición de ruido ahí. Puedo determinar, si lo hago con un analizador de espectros me da potencia de ruido. Y esa potencia de ruido está dada por esta relación que está ahí, KT delta F. El ancho de banda es caracterizable, todos pues, los amplificadores tienen un ancho de banda determinado, entonces totalmente caracterizable. K es una constante y entonces está T ahí, ¿verdad? Entonces yo podría decir, bueno, y entonces mi potencia de N out, ¿verdad? Es igual a K TE delta F. ¿Qué es TE? Bueno, yo resulta que yo vine al laboratorio y medí esto. Esto es una constante y esto yo lo sé del diseño. Entonces puedo determinar la temperatura equivalente de mi sistema. ¿Qué quiere decir eso? Es un término que engloba el aporte de ruido de un sistema determinado, en este caso un amplificador. ¿Ok? Entre más ruidoso sea mi amplificador, más valor va a tener TE. Entre menos ruidoso, más pequeño. Eso va a ser TE. Entonces, lo que dice aquí dice bueno, antes voy a explicarles y ahorita lo volvemos a leer. Entonces lo que dice es, o lo que da a entender es esto. Bueno, entonces, bueno, yo sé que eso pasa. Entonces, supongamos que yo tengo mi sistema aquí, le conecto, voy a suponer que mi sistema no produce ruido, suposición teórica, voy a suponer que no produce ruido, y le voy a conectar una resistencia. Y a esa resistencia le voy a aplicar calor, o le voy a controlar el calor que tiene. Cuando esa resistencia que produce ruido se le aplica a un sistema no ruidoso, y cuando la potencia de ruido de salida es exactamente igual a la que sí produce el sistema real, la temperatura a la que está esa resistencia se le llama temperatura equivalente de ruido. Por lo tanto, la temperatura equivalente, y aquí hay que hacer una aclaración, se hace generalmente referida a la entrada, no a la salida. Yo aquí lo puse a la salida para explicar el concepto, pero no, digamos, no suele ser el T el que se usa aquí, sino que es la temperatura a la que estaría la resistencia, de manera que me dé la misma cantidad de ruido que produce el amplificador ruidoso, ¿verdad? Entonces, cuando yo le conecto la resistencia ruidosa al sistema no ruidoso, y la potencia de ruido es igual a la del sistema ruidoso, esa temperatura es lo que llamamos la temperatura equivalente de ruido. Por eso, entonces ahora, dadas estas explicaciones, lo volvemos a leer.
temperatura a la cual un resistor ruidoso, este que está aquí, tiene que mantenerse, ¿verdad? La temperatura que se controla, de forma que conectando el resistor a la entrada de una versión sin ruido del sistema, sin ruido del amplificador, él produce la misma potencia de ruido a la salida como la producirían todas las fuentes de ruido en el sistema, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Es un valor teórico, totalmente equivalente, sus valores equivalentes son teóricos, ¿verdad? Que me habla de eso, pero es una temperatura generalmente referida a la entrada. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir entonces es que como es referida a la entrada, STE, cuando yo hago K, TE, delta F, eso está referido a la entrada, entonces ¿cuál es la potencia en realidad a la salida? La potencia a la salida va a ser ese valor K, TE, delta F por la ganancia de potencia del amplificador. ¿Por qué? Porque al pasar por el amplificador tiene una ganancia. Podría ser una atenuación que lo haga más pequeño, ¿verdad? Pero entonces esa va a ser la forma en que se ve ahí. Entonces, aquí está el esquema, digamos, esto el Strembler lo está ahí, pueden revisarlo en el Strembler. Y es el hecho que les decía, ¿verdad? De que yo tengo el sistema produce ruido como tal. Entonces es importante el sistema ver su ancho de banda, el Strembler lo llama BN, la ganancia de potencia, ¿verdad? Entonces, la temperatura de ruido es esa temperatura a la cual tendría que estar conectado, esa es la temperatura a la que tendría que estar la resistencia conectada a la entrada del amplificador para que produzca la misma cantidad de ruido del amplificador, referida a la entrada. Entonces, generalmente se refiere a la entrada, ¿verdad? En el sub-0, mira, aquí me hace falta delta F. Qué torta, ¿eh? En el sub-0 falta delta F ahí, ¿verdad? KT delta F. De aquí se ve, ¿verdad? Que hace falta. Está referido ahí. Por lo tanto, el ruido de la salida es el de la entrada amplificado por la ganancia del sistema. Es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Entonces, TE resume en ella todos los efectos de ruido del sistema. Eso es lo que hace TE. Y bueno, nos encontramos que el sistema no es que esté a esa temperatura, ¿verdad? O sea, no es que esté ahí. Hay sistemas tan buenos como valores de 10K. ¿Qué quiere decir 10K? 10 Kelvin, ¿verdad? Que es como si estuvieran 10 Kelvin. ¿Cuál sería el valor ideal? Una temperatura de ruido de 0 Kelvin. Obviamente no existe, pero digamos, ese sería el valor ideal que tendríamos ahí. Esto se usa mucho en amplificadores de antenas parabólicas. La antena parabólica recibe una señal satelital, generalmente, bueno, estoy pensando en las satelitales, pero también funcionan las de radioenlaces. La señal llega muy, muy débil. Entonces, el tratamiento de la señal, como la señal es muy débil, el ruido es crítico, ¿verdad? Entonces se usan lo que se llaman los LNA, Low Noise Amplifier. A veces uno ve que también se les llama LNB, Low Noise Block, porque le incluyen otras cosas. Es que el amplificador de bajo ruido es solo el amplificador. El bloque de bajo ruido es un amplificador y lo que se llama un down converter que baja las frecuencias. Pero esto en esencia, ¿qué es? Es un amplificador donde generalmente se usan materiales que por su naturaleza tienen menos ruido térmico. Se usa arsenurio de galio y algunas cosas ahí, las pistas son súper bien hechas, súper manufacturado, ¿verdad? Y hay algunos sistemas por ahí que andan, digamos, comerciales, andan por ahí en 15 Kelvin, 10 Kelvin, y así, finito, finito, hay algunos como en 5 Kelvin, por ahí, ¿verdad? Y ya en sistemas, qué sé yo, los que les gusta ahí, yo no sé si hay alguien aquí de Astrotech, ¿verdad? Los que les gustan los radiotelescopios y así, hay sistemas refrigerados, ¿verdad? Entonces, el amplificador ya es de bajo ruido y adicionalmente el amplificador como tal se enfría
¿Para qué? Para bajar el ruido, ¿verdad? Eso es cuando son señales muy bajas, un radiotelescopio, una cosa así, ¿verdad? Entonces, esto es como parte de lo que es muy relevante aquí con la parte de ruido. ¿Preguntas? Bueno, entonces hagamos nuestra pausita, los 10 minutitos de costumbre, y seguimos en un momento. Bien, entonces vemos como el parámetro de la temperatura equivalente al ruido es bien relevante para englobar los efectos de ruido de un sistema. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Okay. Ahora, bueno, esto ya lo mencioné en realidad hace un momento, el ruido a través de un sistema de LTI, donde esta es la forma de calcular el ruido, ¿verdad? Esto es una forma conocida como eh, el ruido es blanco, ¿verdad? En un sistema, pues tenemos que la salida del ruido simplemente es la constante, ¿verdad? Que la sacamos y es la integral de la magnitud al cuadrado de df, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo hago pasar por un sistema, ¿qué es lo que hay que calcular? El ruido de salida, de lo que deja pasar el filtro, básicamente. Entonces, si yo le estoy aplicando a este sistema un ruido blanco, que es plano, que es plano, que tiene un valor eh, n sub 0 medios por ahí, pues a la salida, al final de cuentas, ¿qué es lo que voy a tener? Ese ruido multiplicado por el área bajo la curva del filtro, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago pasar el ruido, eso es lo que voy a obtener. Y hay dos formas de calcularlo, ¿verdad? Por las expresiones bilaterales, que es la forma en que usualmente lo trabajamos, simplemente, pues, digamos, si yo tengo el sistema y tengo por acá y tengo por acá y el asunto es bilateral, entonces tengo que hacer las contribuciones de ruido de este lado y de este lado, ¿verdad? Entonces eso implica hacer la integral desde menos infinito hasta más infinito del sistema, lo cual va a ser la contribución de estas dos áreas, ¿verdad? Multiplicados por la densidad bilateral de ruido que está ahí. O bien, si yo solo hago con el cálculo unilateral, ¿verdad? Eh, bueno, o más bien, puedo considerarlo, en realidad llegamos al mismo resultado, simplemente tomando el valor de solo un lado, ¿verdad? Considerar esto, pero agarramos esto y lo multiplicamos por 2. Entonces, si yo hago la integral, vean que aquí la diferencia entre estos dos es hacer la integral desde menos infinito hasta más infinito, o bien dos veces la integral desde 0 hasta infinito. El detalle es que hay que considerar pues, las contribuciones de estas dos, ¿verdad? O dos veces esta contribución. Cuando yo considero dos veces esta contribución, multiplico por 2, se me va este 2 de acá, ¿verdad? Y al final me queda como si fuera unilateral, ¿verdad? Lleva el mismo resultado, tiene que llevar al mismo resultado, ¿verdad? Entonces, esta es como considerando unilateral de 0 a infinito, ¿verdad? O esta es bilateral, llegamos a lo mismo. Solo como para que quede ahí claro. Lo que sí es que nos encontramos que cuando hacemos este tipo de cálculos, pues reconocemos, o necesitamos, perdón, conocer la expresión exacta de la magnitud de HDF para hacer la integral. Y a veces es complicada, ¿verdad? Especialmente si estamos usando filtros de orden alto, digamos, filtros de orden 4, cosas así, Butterworth, ¿verdad? O algún filtro por ahí, la expresión se vuelve complicada. E integrar eso se vuelve complicado. Y si estoy haciendo diversas operaciones matemáticas que involucran el, trabajo de esto, ¿verdad? El uso de esta integral se puede volver pesado.
Aquí la ventaja es que esta integral, ven que es cuando estoy trabajando con ruido blanco, la magnitud del ruido es simplemente una constante. Entonces, repetidamente habría que estar trabajando con la integral solo de la forma del filtro. Que al final de cuentas, digamos, yo hago la integral, pero también es una constante, ¿verdad? Depende del filtro totalmente. Entonces, bueno, la integral es el área bajo la curva, ¿verdad? Que para ruido blanco, no se integra el ruido, ¿verdad? Por ser constante, lo sacamos, que es lo que ya les decía. Entonces, si se conociera el área bajo la curva, se puede utilizar como constante para diversos cálculos, ¿verdad? Entonces, podría generar un modelo equivalente más sencillo que está ahí, ¿verdad? Entonces, acá viene el concepto, lo que se llama el ancho de banda equivalente de ruido, denominado ahí BN. Depende del libro, hay que tener cuidado ahí. Generalmente a nivel de evaluación se les van a especificar muy bien los valores de las diferentes cosas. Entonces, para el área bajo la curva de HF, la magnitud de HF cuadrado, ¿verdad? Se puede utilizar un modelo equivalente de forma más sencilla. ¿Cuál es la forma más sencilla de un filtro? Rectangular de filtro ideal. Entonces, que tenga la misma área. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de pasar de un sistema real que tenga una forma así redondeadita, ¿verdad? Forma de campana o que sea. Entonces, que sea algo así, a construir un modelo equivalente que me dé los mismos resultados, porque por algo tiene que ser equivalente, ideal. Y que yo pueda decir, bueno, calcular el ruido de salida a través de mi sistema real así, ¿verdad? Va a ser lo mismo numéricamente que calcular con mi sistema equivalente de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca desarrollar un filtro ideal que cuando yo lo aplico me dé los mismos resultados que el filtro real. Entonces, el ancho de banda que tenga este filtro ideal va a ser lo que llamamos el ancho de banda equivalente de ruido. Ya vamos a verla. Bueno, y ahí se ve la ventaja de usarlo, pero vamos a verlo más. Entonces, el área que inicialmente es la integral, difícil de calcular y todo, ¿verdad? Es la multiplicación de la altura por el ancho de banda equivalente de ruido, ¿verdad? Y sí, pues, ahora mi filtro se ve así. Entonces yo determino el ancho de banda de esto, que es BN, por la altura que tenga eso, ¿verdad? Si la altura es no sé, A, entonces ¿cuál va a ser el área? El área sería A por BN, ¿verdad? Entonces simplificamos las cosas. Entonces, por ejemplo, para un caso de un filtro pasa abajo, ¿de qué se trata? Esta área es así, ¿verdad? Es complicada, tiene un valor máximo H0, ahí ese es el valor máximo. Y la idea es que el área de este sistema real sea igual al área de este sistema ideal. Y entonces, la clave o la referencia que se usa aquí es que tengan la altura del sistema ideal sea igual al valor máximo del sistema real, o sea, h de 0. Y entonces ahí se calcula el BN, y ese BN va a ser el valor del ancho de banda equivalente de ruido. Para un sistema pasabanda, bueno, quizá la altura, ¿verdad? Es igual al HF max. Ese es el concepto que para un pasabajos es H de 0. ¿Qué pasa en un pasabandas? En un pasabandas no es H de 0, sino sería H de FC, ¿verdad? Ese sería lo que tendríamos ahí, porque ya no es H de 0.
Si no, aquí el valor máximo pues está en un valor ahí, pero de igual manera la idea es tener ancho de banda equivalente. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Veamos el caso low pass filter. Es simplemente decir que el área del sistema real, ¿cuál es? De 0 a infinito, digamos, h de f, cuadrado de f, ¿verdad? El área del sistema real. Y yo lo que necesito es que ese sistema real sea exactamente igual a ¿qué? A el valor, bueno, la altura, ¿verdad? Que sería el h de 0 en ese caso por el bn. La multiplicación del cuadrado, ¿verdad? Es esto por esta altura. Entonces, la multiplicación de esos dos tiene que ser igual a la integral. Y despejo bn. Bn, entonces, ¿qué es? La integral de esto entre h de 0. Y de ahí se define el ancho de banda equivalente. ¿Cómo sería en el bandpass filter? Es lo mismo, pero diferente. ¿En qué sentido? Lo que cambia ahí es el hecho de que no es h de 0, es h de fc, ¿verdad? Pues no es f0, sino que el valor máximo es h de fc, que es la altura, de igual manera. Y así se define el ancho de banda equivalente. Obviamente, bueno, involucra el cálculo de la integral una vez. Y sí, complicado y todo. Pero una vez que genero el modelo, puedo estar repitiendo cálculos una y otra vez, ¿verdad? Puedo estar haciendo el cálculo ya ahora con un filtro ideal. Entonces, necesito ajustar un parámetro. Uf, ya no tengo que volver a calcular la integral, uso el valor equivalente. Entonces, esa es la ventaja que tiene esto. Y entonces, ¿cuál sería el ruido a la salida? Ahora, el ruido a la salida ya no es, ya no queda expresado, digamos, como una integral, sino simplemente bn por h de f, ¿verdad? Esto me da el área de el filtro que voy a tener ahí. Así como está, sí, aquí estamos considerando con n sub 0 el valor unilateral, ¿verdad? Entonces ahí está. Si lo hiciéramos bilateral es lo mismo, porque sería entonces 2 veces n sub 0 medios, ¿verdad? Entonces me queda así. Entonces ese es el ruido del sistema a través del sistema LTI. Creo que ahí se entiende bien, ¿verdad? ¿Alguna pregunta a ese punto? Estamos bien, entonces, bueno. Entonces eso es un cálculo útil, ¿verdad? Y a veces hay que estar haciendo calculillos acá. Eventualmente a nivel de evaluación a veces se les pide de calcular el ancho de banda y sí hay que hacer la integral. No se suele solicitar, digamos, resolución ahí de ecuaciones o de integrales complicadísimas. No es algo que se suela hacer. Sí, integrales sencillas tengan una tablita por ahí, pero si apareciera una integral así media diabólica, se les da la integral, porque no es la idea evaluar el que sepan o no integrar, o bueno, eso tienen que saberlo, pero no es la idea que tengan la tabla, ¿verdad? Sino que sepan hacerlo, ¿verdad? Pero integrales sencillas sí deberían de poderlas hacer. Entonces, por ahí tengan en cuenta eso. Ok. Otra cuestión importante aquí a nivel de ruido. ¿Cómo introducir el efecto de ruido en un sistema de comunicaciones? ¿Verdad? ¿Cómo hacer las consideraciones? Bueno, ya estuvimos viendo un poquito, ¿verdad? Esta parte. Sin embargo, hay otras consideraciones que se suelen
utilizar, bueno, cómo incluirlo y cómo combinarlo con señales, porque de momento nada más estamos viendo como la potencia y eso es importante, digamos, los aportes de potencia son importantes, pero a veces hay que considerar su mezcla con señales. Entonces, bueno, lo primero es caracterizar el ruido y generar modelos para poderlo introducir. Usualmente tenemos dos opciones. Bueno, antes de ver las opciones, esto generalmente se usa cuando se requiere discriminar señales de ancho de banda selectivo. Cuando las hacemos pasar por un filtro pequeño, ¿verdad? Necesitamos muchas veces hacer la suma de señales y poder expresar ese tipo de cosas, la suma de señales. No siempre en puro voltaje, ¿verdad? Una es en términos de fase y cuadratura que se llama, ya vamos a verlos. Entonces, generalmente es cuando tenemos señales que pasan por un filtro ahí y necesitamos expresiones para poder mezclar esas señales. Entonces, ahí hay una que se llama fase y cuadratura, ya los vamos a explicar más ampliamente, los voy a explicar más ampliamente. Y la otra es lo que se llama envolvente y fase. Cuando hablamos de fase y cuadratura, me adelanto un toque aquí, básicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que consideramos, ustedes del curso de sistemas saben que las señales coseno y seno son señales en cuadratura. Entonces es una expresión en señales seno y coseno. Y envolvente y fase es una expresión tipo, bueno, no es vectorial, fasorial. Magnitud y fase. Ok, entonces, bueno, ya vamos ahí. Ok, entonces vamos a ver esa parte. La primera. Fase y cuadratura. ¿Cuál es esta consideración, digamos, y para entender un poco la motivación de eso? Se considera que la mitad del ruido está en fase y la otra mitad está en cuadratura con la señal de interés. El curso de señales y sistemas, ustedes saben que sí, que modelamos este asunto, ¿verdad? Que tenemos señales en fase y en cuadratura. Eso usualmente implica a nivel fasorial, bueno, usualmente no, eso implica a nivel fasorial tener una señal a 90 grados, ¿verdad? Eso es lo usual. Tenemos 90 grados, aquí consideramos el coseno, aquí consideramos la señal seno. A partir de esa configuración, uno puede sacar cualquier señal, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, la señal es la resultante de eso, ¿verdad? Y estas son los componentes. Es como una representación rectangular, ¿verdad? Entonces es una representación rectangular lo que vamos a tener ahí. Y a partir de esa configuración, digamos, la resultante se mueve donde uno quiera, ¿verdad? Porque a veces va a estar así, a veces va a estar así, y dependiendo del tamaño relativo de los fasores, ¿verdad? El ruido alcanza diferentes formas, ¿verdad? La resultante ahí siempre va a ser diferente. Entonces, vean que la resultante cambia ahí, siempre. Entonces, a partir de señales de fase y cuadratura, no puede mostrar cualquier tipo de señal. Estas señales son aleatorias, el seno y el coseno, son totalmente aleatorias, son no correlacionadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se hace es que se considera entonces que la mitad del ruido, la mitad de la energía del ruido en este modelo está en la señal en fase, que como fase vamos a considerar el coseno porque es nuestra referencia, y la que está en cuadratura, el seno. Entonces se llega a este modelito que está acá, donde el ruido, noise, NDT, es igual a NI por coseno de 2pi FCT, menos NQ de T, seno de 2pi FCT. ¿Ok? Esta es la consideración coseno y seno, señales en cuadratura, ¿verdad? Y no vamos a entrar mucho en
discusión, eso es algo que deberían saber. ¿Y qué es NI y NQ? Las magnitudes de esos ruidos, ¿verdad? Entonces, las proporciones en que se mueven estos fasores, que a veces sea más largo, más pequeño, el signo, etcétera, ¿verdad? Bueno, el coseno también se mueve, ¿verdad? El coseno es así a veces y el coseno a veces será para el otro lado, entonces la otra será para el otro lado, ¿verdad? O pues para acá el coseno, pues son positivos y negativos, ¿verdad? O sea, el coseno yo lo considero aquí y se mueve para los dos lados, para un lado y para el otro, y el seno yo lo considero para arriba y para abajo, y entonces de la suma tengo ahí. Entonces, NQ y NI tienen signo, varía, positivo, negativo, y son aleatorios totalmente. Y entonces decimos, la mitad de la energía está en uno y la mitad de la energía está en otro. FC, que es la frecuencia que se menciona acá, es la banda de frecuencias en cuestión, porque lo que les decía, esto se usa cuando necesito ver cómo incorporo esto a una señal. Entonces, digamos, si yo estoy utilizando un filtro y estoy en determinada frecuencia, yo le llamo a esa frecuencia FC, está ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la frecuencia en la que va a estar para que sea combinable, porque si lo pongo en otra frecuencia no se combina igual, ¿verdad? Tiene que ser en la misma frecuencia, porque además suponemos que el ruido está siendo filtrado a esa frecuencia. Entonces, este es el modelo de fase y cuadratura, es un modelo de ruido. Conveniente para ciertas representaciones, a veces para otras no, entonces cuando no usamos el otro modelo. Vamos aquí con este. Entonces, NI y NQ son funciones paso-abajo, o sea, su contenido de frecuencia, digamos, son magnitudes que cambian, no son constantes, por eso se dice NI de T y NQ de T, pero que son de más baja frecuencia respecto a FC. FC es de mucha más baja frecuencia, ¿verdad? Entonces, los espectros de NI y NQ son pasabajas, son banda base, en realidad, ¿verdad? De 0 a cierto valor. Entonces, bueno, esto darle formalidad a lo que les decía, señales en cuadratura, ¿verdad? Coseno, seno, entonces ahí está, entonces la resultante es n de t, ¿verdad? Y todas sus posibles variaciones que podemos tener ahí con la aleatoriedad del caso. La multiplicación de por coseno y seno traslada el ruido a la frecuencia CC, que es lo que les estaba diciendo. Ahí hay propiedades de traslación, hay una propiedad de la transformada de Fourier, ¿verdad? Cuando yo multiplico por seno o por coseno, traslado el contenido de frecuencias ahí. Eso lo veremos mucho más cuando veamos el tema de AM. Y bueno, el modelo de la conformación de este ruido que se suele utilizar es que se tiene los valores en banda base, digamos, bajos, y se multiplican por el coseno. Aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Entonces ahí está la multiplicación y n de t es la conformación del ruido. Eso es como el modelito que se sigue, y yo puedo descomponer después el ruido, darle vuelta, ¿verdad? Agarrar el ruido, si lo multiplico por los cosenos y luego pasar por un low pass, pues obtengo las componentes en baja frecuencia. Eso va a ser muy útil, ese modelo, cuando veamos lo que se llaman señales IQ, que eso será más adelante. Bueno, pero esto es una manera equivalente de cómo construir ese modelo. Bien, entonces, propiedades que tiene este ruido en fase y cuadratura. NI y NQ tienen media igual a 0. O sea, si yo considero, por ejemplo, si yo las veo en el tiempo, NI de T, nos parece una F, NI de T se va a ver igual a NQ de T, ¿verdad? Son como la misma señal, no es exactamente la misma señal, con las mismas características de ser señales así, ¿verdad? Totalmente aleatorias con una media de 0. Esa es una característica que tienen. Si NT es gaussiano, las componentes de fase y cuadratura son gaussianas, ¿verdad? Lo cual es todo lógico, ¿verdad? Probablemente eso sea gaussiano. Para nuestro caso siempre va a ser gaussiano, ¿verdad? Con media 0, ahí, media 0 y gaussiana, alrededor de 0. NT es estacionario, entonces las fases también van a ser estacionarias, también obviamente se hereda el comportamiento. Las dos componentes tienen la misma densidad espectral de potencia, ¿verdad? Se ve igual, usualmente eso va a ser gaussiano.
Tienen la misma varianza, o sea, estadísticamente lo mismo, son procesos estacionarios. Eso se hereda. La densidad espectral cruzada de las componentes es puramente imaginaria. Eso básicamente lo que quiere decir es que no están relacionadas, ¿verdad? No hay correlación entre ellas, lo cual es esperable de un ruido blanco que hemos estado hablando. Y si el ruido es gaussiano y la densidad espectral es simétrica respecto a la frecuencia, las componentes son estadísticamente independientes también, ¿verdad? Eso es la autocorrelación de ruidos, su impulso, todo lo que hace es sumar, ¿verdad? Es como redundar, decirlo en otras palabras. Entonces vean que la densidad espectral de potencia de las componentes I y Q, vean que esto es 0 CD, entonces pasa baja, ¿verdad? Bueno, no es pasa baja, es de baja frecuencia. Entonces, se puede considerar algo así, es una manera que se puede ver. Y entonces, digamos, las señales son componentes, ¿verdad? Señales. La I se llama porque está in phase, no in your face, eso es otra cosa, ¿verdad? Sino que está in phase, y la NQ es de cuadratura, ¿verdad? Entonces la que está in phase y la que está en cuadratura. Y entonces son señales que varían, ¿verdad? Son señales que varían para acá, para un lado y para el otro, y acá, para un lado y para el otro, ¿verdad? Y entonces tenemos una región de variación de la resultante. Eso para ver como un espacecito pequeño, ¿verdad? Entonces esta señal está variando acá, la otra está variando allá, entonces tenemos una probabilidad de la señal y demás. Bueno, esto es un modelillo que está ahí por otra parte, pero como para darse una idea cómo varía eso. Ahora, la otra representación, digamos, ahorita estoy haciendo las presentaciones de esas representaciones, las cuales vamos a utilizar después más adelante, ya después nada más decimos, agarramos esto y ya lo usamos, ¿verdad? Ahora, bueno, aquí esto está como referencia nada más, entonces, para la envolvente y fase, partimos de la representación en fase y cuadratura, y entonces se puede establecer la envolvente R de T y la fase zeta de T. Entonces uno podría decir, bueno, sí. Entonces el ruido, en lugar de, o sea, es el mismo ruido, pero son representaciones diferentes. Esta en componentes rectangulares, ¿verdad? Esta como su resultante, nada más que le llamamos R de T, no N de T a eso, porque es que N de T lleva la fase, R de T solo la magnitud. O sea, R de T es la magnitud de N de T, ¿verdad? Y una fase ahí, zeta de T, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, pues, podemos representar así, ¿verdad? En forma de magnitud y fase, donde entonces las relaciones que vamos a tener ahí es que R de T está dado por las magnitudes, ¿verdad? De NI y NQ, ¿verdad? La raíz de eso, la magnitud de eso, la fase va a ser el arco tangente de la parte en cuadratura con la parte en fase. Todo bien, entonces a partir de ahí también podemos construir que NI es igual a R cos de zeta, ¿verdad? O NQ es R sin de zeta. Es como la relación, ¿verdad? Esto es que va a ser muy útil, por ejemplo, cuando veamos AM, cosas así, se usa más este modelo, porque es más fácil mezclar las ecuaciones con este modelo. Entonces vamos a ver que eso va a ser muy útil. Pero cuando veamos FM, que es la modulación de frecuencia, que está basada en el ángulo, es más útil este modelo para ver los efectos. Entonces usamos uno o el otro. No es nada del otro mundo. Nada más que cuando vemos así, cuando lo vemos como envolvente y fase, entonces se ven así, ¿verdad? NI y NQ varían, pero ahora lo que estamos viendo es una variación de la magnitud, que varía para allá y para acá, ¿verdad? Y el ángulo, que varía para un lado y para el otro, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, el ángulo que variando para acá o la magnitud para allá. Listo. Okay. Entonces eso es el ruido como envolvente y fase. Nada más. Nada del otro mundo, ¿verdad? Otro concepto importante. Veamos que hemos estado repasando un montón de conceptos que son relevantes. Todo esto después hacemos así como una gran integral y todo lo vamos a estar usando por ahí. Relación señal a ruido.
El signal to noise ratio. La relación señal a ruido, como dice acá, es la razón, o sea, un cociente, dividir, de la potencia de la señal entre la potencia de ruido presentes en algún punto del circuito. SRN, uy, es SNR, sorry. Qué feo se ve eso. El SRN es el cociente entre la signal to noise ratio. Es la potencia de señal entre la potencia de ruido, ¿verdad? Esa es la potencia de señal en el de ruido, ambos iguales. Obviamente, creo que eso no hay que ponerlo ahí explícito, ¿verdad? Pero lo decimos, esta cosa es adimensional. ¿Y qué mide el SNR? ¿Qué tanta señal hay sobre el ruido a nivel de potencia? Obviamente, uno lo razona un poquillo, ¿verdad? El SNR, por ejemplo, ¿qué es un SNR de igual a 1? De que la potencia de señal es igual a la potencia de ruido. Y si yo estoy en ese punto donde la potencia de señal es igual a la potencia de ruido, no voy a poder distinguir la señal del ruido. No se puede. Recuerdan que el ruido impone el límite de detección. Bueno, ya aquí quedamos iguales. No puedo distinguirla, ¿verdad? No puedo distinguir porque se ven iguales. Obviamente el caso de que S sea menor que N, fatal, ¿verdad? Eso, más que X. Pongámosle carita triste, ¿verdad? Las dos, esa ninguna funciona. ¿Cuál es el escenario que me sirve? Yo necesito que esta cosa sea mayor que 1. Bueno, sí, eso significa potencia mayor que N, ¿verdad? Entonces, esto es un indicador de calidad. Entre más alto sea el SNR, mejor señal yo voy a tener. Por eso la carita del gato, ¿verdad? Cuando la señal es menor o igual que el ruido. El todo no sirve, ¿verdad? Comúnmente se expresa en decibeles. De hecho, casi siempre se expresa en decibeles más que en otra cosa. SNR en decibeles es 10 logaritmo de SN, ¿verdad? Que está ahí, lo cual cumple, ¿verdad? Recuerden que los decibeles es una comparación de potencias. Bueno, ahí está la comparación, ya eso habíamos hablado de los decibeles y todo el asunto, ¿verdad? Obviamente, un SNR de 0 significa que señal y ruido son iguales, no sirve de nada, entonces necesito SNRs iguales, mayores que 1, generalmente en decibeles. Entonces, por ejemplo, un fabricante tiene un equipo ahí de recepción, ¿verdad? Tiene su antenita y ahí tiene su equipo, ¿verdad? Entonces él recibe señales. Él especifica en términos de SNR la calidad de su señal también. Él dice cuánta señal debe llegar, pero también cuál debe ser el SNR. Entonces, qué sé yo, me dice, bueno, mi equipo funciona para un SNR mínimo de, no sé, 10 decibeles. Entonces, eso es 10 veces la señal mayor que el ruido, ¿verdad? Por ejemplo, o más, ¿verdad? Obviamente, un equipo es mejor, es de mejor calidad si logra trabajar con SNRs bajitos. Entonces, es una medida de la calidad de la señal que se utiliza, ¿verdad? Y es muy común medir el SNR a la entrada y a la salida de un sistema para determinar la degradación de la señal. Y esto es un aspecto importante. Cuando yo tengo un sistema, sea el que sea, usamos muchos amplificadores aquí para especificarlo, yo le aplico señal y hay ruido. El ruido viene del ambiente, ¿verdad? Yo decir que voy a aplicar una señal pura de seringa, ¿verdad? Sería engañarlos porque eso no pasa. Entonces yo aquí tengo una señal de entrada y un ruido de entrada y a partir de ahí defino mi SNR de entrada. Mi amplificador tiene ganancia y a la salida del amplificador, entonces yo voy a tener señal de salida, potencia de ruido de salida.
¿Cómo es la señal de salida? La señal de salida es la señal de entrada por la ganancia. No hay más señal, ¿verdad? La amplifico. Bueno, si es un amplificador o la atenúo. Si G es menor que 1 es una atenuación. ¿Cómo es el ruido de salida? Bueno, uno se ve muy tentado de entrada, nada más decir, bueno, y el ruido de salida es igual al ruido de entrada por G. Todo bien. Pero ya vimos un concepto hace un rato. El amplificador agrega ruido. Todo sistema agrega ruido. Le vamos a llamar NA, ruido de amplificador. Entonces, ¿qué pasa? Que el ruido de salida no es solo el ruido de entrada más G, sino también el ruido del amplificador. O sea, el amplificador me está agregando ruido ahí. Y entonces, cuando yo hago el SNR de salida, ¿qué me voy a encontrar? De que es el SO sobre el NO. Y esa cosa, voy a escribirlo aquí, no cabe, es igual a SI por G sobre NIG más NA. Y entramos en problemas. ¿Por qué? Viendo eso, ¿cómo es el SNR de entrada respecto al SNR de salida? ¿Quién va a ser mayor? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién va a ser mayor? Entre el SNR de entrada y el de salida. Chequeando eso así como está. ¿Cuál es la relación que se va a establecer? Entre el de entrada y el de salida va a ser mayor Es el mayor. de salida. ¿Escucho más opiniones? Anthony, El de entrada, ¿no? el de entrada, el de entrada, el de entrada Es va a que el ser de mayor. salida está dividido entre que es NI más el ruido del amplificador, entonces va a ser menor el de salida. Correcto, correcto. El denominador, el denominador del SNR de salida, ¿verdad? El denominador del SNR de salida es mayor que el denominador del otro, ¿verdad? Porque vean que la señal y el ruido de entrada crecen igual por G, pero le estoy agregando un factor adicional. Entonces el denominador del SNR de salida es mayor. Entonces, esto va a pasar. Y como eso va a pasar, lo que les decía, es una medida de la calidad de la señal, ¿verdad? Entre más alto sea el SNR, mejor. Pero cada vez que lo hago pasar por un sistema, el sistema le agrega ruido. Entonces, todo sistema, ¿verdad? Degrada la señal. Por eso es que dice aquí que es común medir el SNR a la entrada y a la salida de un sistema para determinar la degradación de la señal. Eso es algo que se hace comúnmente, porque todo sistema agrega ruido. Por eso los amplificadores de audio, entre más potencia tenga un amplificador, generalmente, digamos, un sistema de amplificación usualmente no se hace en una sola etapa, se hace en múltiples etapas. Entonces uno se encuentra una cadena de amplificadores. Entonces uno se encuentra ahí ese montón de amplificadores, ¿verdad? Hay una cadena de amplificadores que están ahí. Cada etapa agrega ruido. Cada etapa degrada la señal. Entonces, cuando yo tengo amplificadores, un amplificador que amplifica mucho significa que tiene muchas etapas y tiene mucho ruido. Entonces, ese amplificador, usted tiene un sistema de sonido, un equipo de sonido, esos caseros, ¿verdad? El parlantote ese de la playa, ¿verdad? Usted lo lleva ahí, no le pone nada, ¿verdad? De señal a la entrada y le pone todo volumen y entre más amplifique, más se escucha el ruidito ese. Porque son las múltiples contribuciones que se dan ahí. Y eso es algo que tenemos en ese caso. Ok. Bueno, podemos pasar a este concepto y aquí cerramos. No nos va a dar chance
del factor de ruido, pero aquí nada más. Todo sistema agrega ruido, ¿verdad? Debido a la naturaleza ruidosa de sus componentes. Todo sistema, ¿verdad? Lo cual produce una degradación de la señal. Ya vimos por qué. Esto es especialmente cierto en amplificadores. Los amplificadores suelen agregar mucho ruido. Entonces, si se mide la relación de ruido a la entrada, SNRI de I, ¿verdad? Se compara con el de salida, siempre SNRI de entrada es mayor al de salida. Siempre se va a dar eso, ¿verdad? Y entonces aquí se define una cosa que se llama el factor de ruido. El factor de ruido es este cociente, SNRI de entrada de I, ¿verdad? Sobre SNR de salida. ¿Qué podemos esperar de F? Ahí. Daisy. El de entrada es mayor que el de salida, ¿verdad? Y lo que podemos esperar es que F sea mayor que 1. Caso ideal, mayor o igual que 1, ¿verdad? Pero ese igual está conversado ahí. Porque implicaría que no agregue ruido. Hay unos truquillos que vamos a ver por ahí, con lo cual se puede sacar un poco de ruido y se juega un poquito, pero es como una excepción. Esta es la generalidad del asunto. Entonces la figura de ruido, bueno, el factor de ruido es muy importante. Bueno, aquí está el F1, corresponde al sistema perfecto, ¿verdad? Pero sabemos que eso no ocurre, ¿verdad? Siempre hablamos de F mayor que 1, ¿verdad? Vean que el sistema perfecto no existe, hasta Cartaguito pierde de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, no tenemos ahí ese sistema. Y a partir de ahí se define entonces la figura de ruido, que es simplemente el noise figure, por eso NF, es 10 logaritmos de la figura de ruido, ¿verdad? El noise figure es 10 logaritmo de F. Nada más para expresarlo en decibeles. A veces se usan los nombres casi que, digamos, se usa más el nombre de factor de ruido que el de, no, perdón, se usa más figura de ruido que factor de ruido. Entonces a veces se dice, la figura de ruido y demás. ¿El factor de ruido qué es? El factor de ruido es la figura de ruido en unidades lineales. Y la figura de ruido es logarítmico, a veces se usa así casi que indistinto. Sí, y bueno, hay que relacionarlo, pero esas relaciones nos llevan tiempillo sacarlas. Entonces, cerramos acá, no sé si tienen preguntas. Bien, espero que, bueno, que vaya quedando claro las cosas. Igual, bueno, ahí estoy subiendo los videos y demás. Y yo espero ya pronto darles ejercicios ahí como para que hagan. Si estoy haciendo ahí una listita. He estado con lo de los trabajos, para que ustedes vayan haciendo también sus contribuciones a la clase. Y pero les tengo que dar esa parte también, pero sí lo tengo en cuenta. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, entonces cerramos hoy por acá. Que les vaya muy bien y que tengan de bonito incluso fin de semana. Pero ya, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Sería, profe.